Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Ignacio Rodríguez Macías, alumno de la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con número de matrícula 235-67. Este es el reto 9 de la estadía profesional denominada Apoyo en el Despacho Legal Valente Manzano Guerrero, siendo mis asesores institucional el licenciado Valente Manzano Guerrero y mi asesora académica, la doctora Ivonne Maya Espinosa. El objetivo general de la presente práctica profesional giró en torno al aprendizaje práctico en el ámbito legal, teniendo como objetivos específicos conocer la realidad social de los problemas y conflictos jurídicos que permiten la práctica y el desarrollo de las competencias, habilidades y destrezas en un ámbito real. Plan de acción. Descripción del problema o necesidades de la empresa. El despacho jurídico Valente Manzano Guerrero está integrado por diversos abogados que de forma regular acuden a realizar la tramitación y atención de los diversos asuntos jurídicos individuales que llevan en su práctica profesional, por lo que una de sus áreas de oportunidad se encuentra en la integración de forma permanente como aglomerado jurídico, donde la combinación de los talentos y capacidades de cada uno de sus integrantes permita llevar a cabo las diferentes actividades jurídicas bajo un mismo grupo corporativo, permitiendo la expansión y generando áreas de oportunidad para sus integrantes. Importancia del plan de acción. Contar con un plan de acción para el desarrollo de la estadía profesional por medio de prácticas profesionales constituye un elemento fundamental de la planificación estratégica que guía la ejecución de objetivos y metas planeadas. Al proporcionar una estructura clara y detallada, este plan asegura una coordinación eficiente de esfuerzos y recursos en la búsqueda de resultados exitosos al contar con los siguientes elementos: descripción, tareas, personas, fechas, recursos y una evaluación, ya que de acuerdo con la UBEC en el 2024, citando a Marina, del 2020, un plan de acción es una lista de verificación de los pasos o tareas que debes completar para las metas que te has fijado. Actividades y elementos del plan de acción a desarrollar. Tenemos como primer punto la atención, consulta y asesoría jurídica, marcada siempre como el primer contacto entre un abogado y un cliente para solicitar asesoramiento jurídico. Cumple con la finalidad de orientar, asesorar, representar y brindar acompañamiento a la parte que lo solicite ante las autoridades ministeriales, jurisdiccionales y administrativas. Investigación y análisis de conflictos legales. Los conflictos jurídicos surgen por la aplicación o interpretación de las normas. La realización de dicha actividad conlleva el análisis de los hechos, la ordenación de las proposiciones, doctrinas jurídicas y la aplicación del razonamiento jurídico, exponiendo de forma coherente la información necesaria que respalden las acciones de derecho a emprender, permitiendo que la forma diligente se favorezca la responsabilidad en el análisis de las cuestiones planteadas. Planteamiento de la situación jurídica. La identificación del problema jurídico constituye el centro de la actividad del jurista, toda vez que una vez definido, sobreviene el planteamiento del debate sobre el cual las partes desarrollarán los argumentos para el caso en concreto, permitiendo la exposición de criterios claros que definan de manera metódica la hipótesis planteada por cada parte. Recabar datos sobre la jurisprudencia. La recaudación de jurisprudencia, precedentes y doctrinas nos conduce a las interpretaciones y consideraciones jurídicas que hace una autoridad judicial respecto de uno o varios puntos de derecho que surgen en casos concretos semejantes a los que se presenten.
elaboración de contratos y otros documentos que establezcan derechos y obligaciones jurídicas. Tiene como finalidad legalizar un hecho o situación en donde la firma de un documento legal avala una responsabilidad contractual, involucrando, de este modo, no solamente la aceptación del acuerdo, sino también la consideración y el cumplimiento de un conjunto de requisitos establecidos en el derecho público o privado. Tramitación de procedimientos. Durante la tramitación de la demanda, contestación o reconvención, el procedimiento judicial es un conjunto de actos jurídicos que se llevan a cabo para aplicar la ley a la resolución de un caso en sus etapas postulatoria, probatoria, alegatos y de resolución. Acompañamiento en la representación a los clientes en las diligencias y audiencias. El análisis de resultados de acompañamiento en audiencias y diligencias realizadas por un profesional tiene como finalidad fundamental hacer valer los derechos de los mismos. Con ello se garantiza la emisión de una decisión apegada a derecho, fortaleciendo el conocimiento de la materia procesal, misma que conduce al desarrollo de los procedimientos jurisdiccionales de una manera equitativa para el justiciable. Las actividades desarrolladas en el presente plan de acción se desarrollan bajo el siguiente cronograma establecido, dando un total de 480 horas. Desarrollo. Contexto. El despacho jurídico Valente Manzano Guerrero inicia operaciones el 3 de marzo del 2010 a cargo del titular del mismo, de igual nombre, brindando servicios legales por medio de un equipo de profesionales cualificados. Desde una perspectiva legal representan y asesoran a sus clientes en derechos y obligaciones jurídicas en materia civil, penal, comercial, familiar, entre otras, lo que proporcionó el acceso a la realización de las prácticas profesionales y el acceso directo a la práctica jurídica real en el desarrollo del derecho. Aspectos de la organización. El bufete jurídico en cuestión se encuentra conformado por 3 abogados titulares, quienes, con base en su experiencia y calificación en las diferentes áreas del derecho, atienden los asuntos jurídicos que son planteados por quienes solicitan sus servicios. Es de destacar que sobre la base de la experiencia y formación académica del titular del mismo, se propicia la colaboración e intercambio de puntos de vista con diversos abogados de la localidad. El desarrollo de la estadía profesional en el bufete jurídico Valente Manzano Guerrero es una de las experiencias más satisfactorias del ramo académico, si consideramos que el estudio del derecho se compone de una parte teórica proporcionada por los contornos usuales de los cursos y libros de texto de material jurídico que sirven de base para una fundamentación y argumentación. Sin embargo, la práctica real trasciende a la doctrina y derecho positivo. Por otra parte, la implementación y el desarrollo, la personalización de los escritos jurídicos es un factor importante para determinar las acciones y elementos de derecho que se encuentran presentes en la práctica profesional diaria y que reflejan en el cumplimiento legal de todas las situaciones jurídicas planteadas. En tal sentido, la práctica profesional fue desarrollada principalmente orientada al área mercantil y familiar, áreas que facilitaron los objetivos de la misma y el aprendizaje de la práctica legal real desarrollada en los siguientes casos. Por lo que en tal sentido, durante el desarrollo de la práctica profesional, la misma se encontró determinada por el estado procesal que guardaban en su momento cada uno de los expedientes, en conjunto con los elementos que constituyen el plan de acción desarrollado, determinando así con ello las acciones a emprender en todas y cada una de las actividades que comúnmente atañen la atención de un bufete jurídico. Con la tramitación de promociones para consultar notificaciones, avances y acuerdos en materia mercantil,
se abre el acceso al estudiante de Derecho para que la consulta de los expedientes de asuntos tramitados por el despacho jurídico, por lo que para tal efecto se desarrolla tanto en la parte gramatical en su redacción como en la parte activa del derecho, al poder consultar los avances obtenidos durante su tramitación ante instancias judiciales. Es fundamental destacar que cada etapa del procedimiento mercantil, con sus particularidades individuales, requiere una atención específica para dirigirla hacia una solución en que las partes en conflicto puedan alcanzar. Este proceso comienza con el emplazamiento que notifica a las partes demandadas sobre la existencia de un proceso en su contra. Esta acción o acto exequendo incluye 3 actos procesales distintos: el requerimiento de pago, el embargo de bienes y el emplazamiento a juicio. Es en este momento que, a fin de lograr una posible solución mediante los mecanismos de solución de controversias, se puede lograr un convenio en que las partes diriman su controversia, ya sea realizando el pago o estableciendo mediante contrato la forma en que dicha acción se realizará. A la vez, durante el desarrollo procesal de los procedimientos jurisdiccionales, los procesos resolutivos pueden encontrar diversas salidas jurídicas que los estudiosos del derecho deberán analizar e implementar en beneficio de sus representados, como lo son la conciliación, la mediación, el arbitraje y la negociación. Estas alternativas permiten resolver conflictos de manera más eficiente y adaptada a las necesidades específicas en cada caso. Sin embargo, se destaca que durante el desarrollo procesal se pueden presentar diversas situaciones a resolverse, como lo son la abstención, definida por el Diccionario Panhispánico de Español Jurídico en el 2023, como la obligación del administrador de abstenerse de realizar en nombre de la sociedad actos, negocios, transacciones y operaciones en general en los que se encuentran en una situación de conflicto de interés, por lo que en el derecho procesal la abstención es una declaración de voluntad por la cual determinados sujetos del proceso pueden inhibirse del cumplimiento de sus deberes legales dentro del mismo, ya sea por la pérdida objetiva de imparcialidad o la existencia de un interés en el objeto del litigio. En tal sentido, durante los procedimientos mercantiles, la parte actora puede desistirse del procedimiento de embargo. Desistimiento del procedimiento. En la legislación procesal civil del Estado de Guanajuato se contempla la figura del desistimiento en 2 tipos. El desistimiento de la acción. Se reconoce que la parte actora puede desistirse de la acción siempre y cuando el demandado no manifieste su oposición en los casos en los que el demandado se haya emplazado, o el desistimiento de la demanda o instancia. Se reconoce que la parte actora puede desistirse de la instancia para la cual se requerirá el consentimiento expreso del demandado o que éste manifieste su oposición dentro del término legal que se le concederá para tal fin. Sentencia. La sentencia es un acto de declaración en la que se puede extinguir, modificar o reconocer una situación jurídica emanada de una autoridad pública, parte integrante de un poder del Estado que le ha conferido esta potestad y que debe de ejercerla de acuerdo a su propia competencia. Herrera 2008. Por lo que por sus efectos representa la forma más natural de terminación del proceso que da por finalizada la función judicial, estableciendo una solución al conflicto y que permite ejercitar a los órganos jurisdiccionales la competencia de hacer cumplir lo juzgado, o a las partes ejercitar su facultad de entablar contra dicha solución los recursos que la ley le reconoce, por lo que la conducción de esta etapa procesal de los procedimientos mercantiles representa la determinación del juzgador sobre la litis planteada, abriendo la oportunidad de oponer recursos o presentar demanda incidental que relacione de forma clara y precisa lo determinado por el juzgador
con las pretensiones planteadas. Por otro lado, dentro del derecho familiar, entendido como el derecho que regula las relaciones de carácter personal y patrimonial entre los miembros de la familia y frente a terceros, el mismo constituye un elemento fundamental de la sociedad y requiere de protección legal al igual que los individuos que la integran, justificando con ello su existencia, y del cual derivan una serie de instituciones como los alimentos, la patria potestad, la filiación, cuya evolución histórica, naturaleza jurídico y concepto de cada una de ellas permitirá entender la verdadera naturaleza de la familia como institución que se caracteriza por las relaciones conyugales, paterno-filiales y las parentales. En tal sentido, durante el desarrollo y análisis de los casos en progreso, se tuvo acceso a su información e impulso de actividades conforme a las particularidades de cada uno de ellos. Derivado de lo anterior, durante el desarrollo de las actividades realizadas, se tiene participación en una demanda fundamentada en el Código Civil para el Estado de Guanajuato, en su numeral 357, mismo que establece la obligatoriedad de los padres de brindar alimentos a sus hijos desde el momento en el que son concebidos, por lo que en tal sentido y como parte del desarrollo del procedimiento jurisdiccional, en la etapa de probanza, corresponde preparar las confesionales a que ha de someterse la parte demandada y las testimoniales para la parte actora, mientras que para la audiencia preliminar se hizo hincapié en el artículo 828 del citado código, que en su fracción 5 establece lo referente a la revisión de las medidas profesionales, toda vez que hasta este momento procesal no habían sido establecidas. En una segunda demanda ante un juzgado de oralidad familiar, donde se solicita pensión alimenticia para dos menores, es necesario analizar y valorar la pericial socioeconómica ordenada por el juzgador. De esta pericial se desprende la cantidad total de la parte demandada deberá cubrir para satisfacer a las necesidades de sus menores hijos. La parte demandada pretende reducir esta cantidad haciendo uso de su derecho a la defensa, por lo que se hace necesario interrogar al perito en cuestión. El desarrollo de las audiencias en el ámbito familiar, conforme a los artículos 146, 146A, 151 y 152, fracción 1 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, me permitió, además de observar su desarrollo y buscar fundamentación y argumentación, comprender la práctica real. La primera audiencia se realizó en condiciones especiales previstas en el marco legal, como la falta del cumplimiento del perito designado por el juzgador y en un horario fuera de lo habitual. En la segunda audiencia, aunque el dictamen pericial fue favorable, se hizo hincapié en la falta de veracidad de lo manifestado por la parte demandada, conocedora del sistema jurídico, lo que favoreció sustancialmente el aprendizaje de la práctica jurídica real. Asimismo, en procedimiento de juicio de divorcio incausado, fundamentado en la resolución de la contradicción de tesis 73/2014, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la par de su procedimiento, es aplicable la tramitación del juicio en rebeldía derivado en el fallo de un tribunal a favor del demandante cuando el acusado no responde o no se presenta a una audiencia judicial a la que fue citado, conforme lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, en su numeral 294. Concluidos los términos fijados por las partes, se tendrá por perdido el derecho que dentro de ellos debió ejercitarse sin necesidad de acuse de rebeldía. La rebeldía procesal implica que el demandado, tras recibir la notificación para comparecer en juicio, opta por no hacerlos. En otras palabras, el demandado decide no participar en el proceso judicial. Otra de las partes esenciales de la práctica jurídica
lo constituye el ámbito penal, donde fue posible asesorar y asistir a un proceso de mediación cuyo propósito es dirimir las diferencias entre los participantes. De igual forma, la observación y el desarrollo de una audiencia penal permitió acceder a formas prácticas de notificaciones y desarrollo de audiencias mediante dispositivos electrónicos. Esto facilita el acceso a una justicia pronta y expedita, respetando los derechos de las partes en litigio, conforme lo establecido en los artículos 82, 83, 84, 85, 87, 90, 321, 322, 323 y 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Impacto social de la práctica profesional. Para el estudiante de Derecho, las prácticas profesionales reflejan el compromiso social del pasante, donde la relación intrínseca entre el estudio del derecho y el acceso a la justicia fortalecen las actividades adquiridas en clase, en virtud de lo cual las prácticas judiciales realizadas en bufetes promueven el desarrollo práctico de estrategias de conocimientos en las actividades desarrolladas, ya sea mediante litigios, contratos, procedimientos de mediación y demás diligencias, donde la investigación y el aprendizaje activo realizado a través del análisis versado de casos y sus resoluciones potencian la enseñanza práctica del derecho litigioso. De igual forma, la práctica profesional permite un acercamiento entre el jurista y la realidad social que emana de la diferencia existente entre el derecho positivo vigente y la práctica jurídica a la que es sometida la controversia existente entre los posicionamientos de las partes en litigio. En el área de mejoras en la práctica profesional, la formación académica de un abogado se refleja en su práctica profesional, principalmente en un despacho jurídico, ajustado a las directrices establecidas para su desarrollo laboral. Por lo tanto, el objetivo del despacho jurídico como escenario de la práctica profesional en la última etapa académica se encuentra encaminado a reducir la brecha entre la teoría y la práctica, permitiendo a los estudiantes el desarrollo de habilidades básicas como redacción, lectura, interpretación y expresión pública, competencias esenciales para un estudiante que se incorpora a un bufete jurídico y debe desempeñar su rol como abogado de manera eficiente. Conclusiones y recomendaciones. El objetivo general de la estadía profesional fue el aprendizaje práctico en el ámbito legal, por lo que mediante la experiencia adquirida en el desarrollo de la estadía profesional, se permite al estudiante aplicar los conocimientos adquiridos a una realidad social cuyos problemas y conflictos jurídicos permitan la práctica y desarrollo de competencias, habilidades y destrezas en el ámbito real. Mediante la implementación de los conocimientos adquiridos en la rama académica y su aplicación a los problemas sociales, económicos, jurídicos que afectan a las comunidades locales y regionales. Es en este marco de referencia y contraste entre el conocimiento proporcionado por el historial académico y la realidad práctica legal que se pueden alcanzar los objetivos planteados en las prácticas profesionales, donde adquieren relevancia la estrategia metodológica basada en la experiencia académica y laboral de asesores, docentes y administrativos adscritos al consultorio jurídico, además de una revisión crítica, bibliográfica y documental mediante métodos de análisis de contenido y observación, permiten trasladar los conocimientos adquiridos en clases a casos concretos y reales, atendiendo a las necesidades de una sociedad que requiere acceder a la administración de justicia. Dentro de los factores que favorecieron la estadía profesional fue la disposición en que se encontraron los abogados titulares del mismo, manteniendo un asesoramiento constante y conduciendo la línea más provechosa y eficiente en la solución de la problemática planteada, además del compañerismo existente entre los practicantes para sortear las diferentes tareas encargadas del despacho,
conjuntamente de la existencia de recursos humanos, materiales y tecnológicos que permitieron la oportunidad de aprender sobre la práctica jurídica real. Dentro de los aspectos relevantes en la realización de la estadía profesional se encuentra la participación del operador jurídico, juez, magistrado, funcionario público, árbitros, entre otros, cuyo papel es significativo en todos los procedimientos de la Administración de Justicia, que como parte fundamental de su labor es garantizar una debida representación de los justiciables, pero que dependiendo de la rama del derecho y la sensibilidad de los casos, constriñen la participación o acompañamiento del estudiante en audiencias cuando carece de su carta de pasante. Recomendaciones a la empresa y a la estadía profesional. La asesoría jurídica encargada de la información que permite solucionar los asuntos relacionados con la implementación de la normativa se dedica a todas las áreas del derecho, previniendo problemáticas y asegurando que la actividad se encuentre dentro del marco legal. Esto implica una relación intrínseca con la función del abogado cuando el conflicto ya ha surgido y se requiere la representación y el cuidado de los derechos, por lo que es recomendable la integración de equipos de trabajo conforme a la especialización recibida, donde la participación de colaboradores con diferentes capacidades para alcanzar objetivos planteados, coordinar habilidades y conocimientos de los miembros de un grupo hasta lograr un objetivo general, mediante un trabajo colaborativo que funcione como proceso de aprendizaje en que las habilidades y los conocimientos de cada participante den como resultado un personal más competente gracias a una integración grupal. Desglosando los asuntos para un seguimiento integral de los procesos llevados en el despacho como parte de una gestión de proyectos, mismo que es fundamental para la conclusión del trabajo jurídico, organizando las tareas en niveles donde el desarrollo de las mismas sea definida y manejable, permitiendo tener a los miembros del equipo informados, identificando los fines esperados conforme los tiempos de realización.